Muy buenos días, Dios les bendiga en gran manera. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe, donde usted va a recibir una palabra de impartición sobre su vida, donde Dios va a marcar su vida a través de su santa palabra. El día de hoy quiero ministrar la vida de cada uno de nosotros bajo el tema "Se necesitan evidencias". Y la palabra de Dios que vamos a ministrar está en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Ahora, antes de leer la palabra, quiero responderte esta pregunta, porque muchas veces nos vamos a preguntar: ¿y por qué necesitamos evidencias? Pues precisamente porque hay una situación dificultosa que estamos viviendo en esta sociedad, y es precisamente que mucha gente dice soy, pero no son. Entonces es más fácil decir soy que ser. Entonces se necesita evidencias que nos digan, que hablen por ti, digan que realmente tú eres aquello que estás diciendo que eres, que las evidencias hablen y no haya que decir que nosotros somos. Por ejemplo, nadie puede decir que es un buen arquitecto si nunca ha diseñado nada en su vida. Nadie puede decir soy un buen ingeniero si nunca ha construido nada. Se necesita una evidencia que diga que tú eres un buen arquitecto o que eres un buen ingeniero. Tú no puedes decir que eres un buen pelotero y estás en edad de firma y todavía no te han firmado. Tienes que tener una evidencia de que realmente tú eres bueno en aquello que dices. Entonces, si dices ser un cristiano, tiene que haber evidencia de que eres cristiano. Y la palabra de Dios, dije que está en Gálatas 5, capítulo 5, verso 22-23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Esto que Pablo enumera aquí es precisamente el fruto del Espíritu. Es el fruto que se manifiesta en alguien que dice ser cristiano o que es realmente cristiano. Estaban haciendo una analogía en mi pensamiento. Siempre vivo meditando en la palabra, como siempre se los digo a través de estas cápsulas. Y meditando en la palabra decía: la iglesia de Cristo es santa. No todo lo que anda por ahí, que dice ser iglesia y que anda con una modernidad y que anda que se manifiesta la carne, en esos lugares donde se manifiesta la carne y donde se le da libertad a la carne y libertinaje a la carne, eso no es iglesia. No importa que tenga el nombre de iglesia. Por eso es más fácil decir soy que ser. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a procurar su bienestar físico, va a procurar el sentirse bien, aunque esto vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces, no el que diga ser, porque alguien diga ser iglesia de Cristo, es iglesia. La iglesia de Cristo se distingue, ¿por qué? Porque manifiesta el fruto del Espíritu, pero también manifiesta la santidad de su Dios. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, cada uno de los apóstoles habló y nos instó a la santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. El primer rasgo o la primera característica que un cristiano va a mostrar es la santidad. No porque quiera mostrarse mejor que nadie, no, es porque el Espíritu está obrando en su espíritu y está cambiándolo, está transformándolo. El creyente cristiano, el cristiano verdadero, se muestra el fruto del Espíritu, muestra la santidad de Dios, procura agradar a Dios, glorifica a Dios en su vida y en su accionar. Y es la forma en la que nosotros distinguimos algo verdadero de algo falso. Si no conocemos lo verdadero, jamás distinguiremos lo falso. Es necesario que conozcamos la palabra para que conozcamos quién es el creyente verdadero, cuál dice la palabra que debe ser el comportamiento de un cristiano, de quien es iglesia de Cristo. Recuerden que la iglesia de Cristo es pura, sin mancha y sin mácula. La iglesia que Cristo va a llevarse a esta tierra no es una iglesia corrompida por el pecado, no es una iglesia mundana, no es una iglesia carnal. Por eso el apóstol Pablo corrige a los corintios muchas veces, le dice: y debiendo ser ya espirituales, son carnales, y tengo que hablarle como a pequeños, siendo ya adultos y teniendo tanto tiempo en el evangelio, porque no han madurado. Y por eso esa iglesia que no es madura no puede irse con Cristo. Una iglesia que se va con Cristo es la iglesia madura, la iglesia que ministra a Dios, la iglesia que porta el Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu de Dios, una iglesia que manifiesta el fruto del Espíritu y una iglesia santa. No hay otra iglesia, solamente hay una iglesia, esa iglesia que se ha guardado en santidad para Dios y que vive conforme a los lineamientos de Cristo. Amar al prójimo, ¿verdad?, como a ti mismo, y amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto claramente va a exhibir el fruto del Espíritu en tu vida, porque tú vas a procurar hacer aquello que Dios ha demandado. Así que quiero que tú entiendas esto. Se necesita evidencias, más allá de las palabras, se necesita evidencias en tu vida de que hablen de que tú eres un buen creyente y de que amas a Dios aún por encima de tus propios placeres mundanos y carnales. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.